a todos, ¿cómo estáis? Siento como que hace un montón de tiempo que no me siento como aquí, en este butacón, en este sillón, para estar hablando durante mucho rato sobre libros. Llevo como todo el día esperando a que aparezca la luz porque literalmente esta mañana me he despertado y he dicho: venga, hoy voy a grabar el vídeo que tenía en la cabeza desde hace un montón de tiempo, pero ha salido nublado y yo estaba como de, con esta luz no puedo grabar. Pero maravillosamente hemos sido iluminados por el sol, entonces vamos hacia adelante. Hace un par de semanas, cotilleando un poquito qué era lo que había publicado en el canal, me di cuenta de que no hago ningún vídeo sobre los libros que he estado leyendo desde aproximadamente marzo. Entonces, si sois personas que habitualmente ven mis vídeos, sabéis qué es lo que he estado leyendo estos meses, desde marzo hasta septiembre aproximadamente. Pero si no es así, o si os gusta más ver ese tipo de vídeos en el cual la gente cuenta desde el principio hasta el final qué libros se ha estado leyendo, pues quedaos porque de eso va a ir el vídeo de hoy. Vais a ir comprobando a lo largo del vídeo que mi ritmo de lectura ha ido cambiando muchísimo entre marzo y septiembre-octubre. Ahora mismo es octubre. Y cambia de una forma bastante radical, por así decirlo. Empezamos abril leyendo Perras de reserva, de Dalia de la Cerda. Es un libro bastante cortito, 140 páginas. Son todos relatos que están maravillosamente relacionados entre sí. Es un libro bastante difícil. Me costó leerlo de seguido porque cada uno de los relatos tenía una carga emocional bastante fuerte o que te podía afectar bastante. ¿Por qué? Porque en este libro la autora, que es mexicana, nos cuenta a través de mujeres de distinta posición social en México qué tipo de violencias sufren, a qué se ven sometidas, qué es lo que la sociedad espera de ellas, y luego trata un tema muy relevante que es los feminicidios en México. También tiene un punto de realismo mágico. Hay dos de los relatos que incluyen algún personaje fantástico. Si visteis mi vídeo del book tag de mitad de año, sabéis que es un libro que me ha gustado mucho, que no sé si me volvería a leer, pero sí creo que mucha gente debería de leérselo. El último capítulo me pareció brutal, me dejó muy descompuesta, pero no deja de ser una realidad que la autora sabe reflejar muy bien. Yo os animo a leerlo, pero con estómago y siendo conscientes de que, aunque algunos de los relatos se traten con un poco de humor, que pueden hacerlo de una manera más liviano, no deja de ser unos temas bastante fuertes. Me acabé después de 2 meses Piranesi. Este es un libro que no me ha gustado. Ya lo he comentado en otros vídeos, no sé si es que tenía mucha expectativa, conocí a gente que le encantaba, que le gustaba muchísimo. A mí se me hizo bola, las 100 primeras páginas me sobran completamente. Es una parte del libro en el cual no entiendes nada. Tuve esa misma sensación cuando leí El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Las 100 primeras páginas me resultaron tediosas porque el protagonista estaba contando algo de lo cual yo no entendía nada. Entiendo que es un mundo fantástico y todo eso, pero para mí no tenía ningún sentido. Claro, la diferencia es que el libro de Rothfuss tiene 800 páginas, entonces esas 100 páginas pues no se convierten en algo como súper esencial del libro, pero en este caso que Piranesi no llega a 300 páginas, pues sinceramente me parece excesivo. Me pareció previsible y eso no me gustó nada porque en el momento en el que se desvela el pastel y tú empiezas a entender qué es lo que está sucediendo, para mí era ya todo previsible y todo lo que pensaba que iba a pasar ha acabado pasando. Entonces no le he encontrado ese qué que a la gente le ha fascinado. Para mí esto es un no y creo que es un libro que en realidad debería de haber dejado, pero no dejé porque fue un regalo y luego porque había gente que aprecio mucho que le había encantado y dije lo tengo que acabar de alguna manera, pero terrible para mí. Seguimos con Skip and Loafer. Este es un manga que ya he recomendado muchas veces, me gusta un montón. En este caso me leí el tomo 7 y 8. Este manga pertenece al género recuentos de la vida o slice of life. Es un tipo de género que a mí me gusta muchísimo porque me relaja un montón, me hace súper feliz
Y en este caso tenemos a la protagonista, que es una chica de pueblo que se traslada a vivir a Tokio con su tía y empieza una nueva vida conociendo a nuevos amigos. Y la verdad es que es una historia muy tierna porque habla de esos encuentros y desencuentros que tenemos con nuestros amigos del instituto, el primer amor, etc. Solo puedo hacer que recomendarlos si queréis de verdad como un ratito de no pensar en nada, relajaos, sonreír sin quererlo, pues os recomiendo estos mangas, de verdad, que son como un abracito, súper calentito. También me leí La sociedad secreta de las brujas rebeldes, de Sangu Mandana. Es un libro que no esperaba mucho y me gustó mucho, porque aparte de ser como una historia muy tranquila, tenía una trama más allá de la relación romántica entre la protagonista y el protagonista. Y eso hace que la historia sea más completa. Realmente estas dos personas que van a entablar una relación lo hagan en un contexto con una historia por detrás, que no se enfoque solo en tener relaciones sexuales, que a veces es como muy pesado, cansa, llega a un punto que cansa, o al menos los últimos libros que se han publicado a lo largo de estos años y que yo he estado leyendo, llega a un punto que es como de quiero trama, no quiero que la trama sea esto, quiero que haya más trama por detrás. Y en este caso, este libro cumple totalmente esas expectativas. Era bastante tierno porque también tiene como protagonistas a 3 niñas. La historia va sobre una chica que es bruja y que se ha hecho famosa en Instagram por ser bruja, entre comillas. Hace como que es una bruja falsa, pero en realidad es una bruja de verdad. Y en este mundo que Mandana crea, se supone que las brujas no pueden pasar tiempo juntas o no pueden estar durante mucho tiempo juntas porque esto provoca que haya como una carga de energía y que puedan ser descubiertas más fácilmente. Entonces a esta chica la contactan para que sea profesora de brujas. Y ella al principio no se lo cree mucho porque dice, le han contactado por Instagram y ella dice, es una mofa. Pero no, resulta que sí que sabían que era una bruja de verdad por ciertas cosas que ellos ven en sus vídeos y querían realmente que le proporcionaran instrucción a 3 niñas brujitas que tenían escondidas como una especie de mansión. La verdad creo que es una recomendación bastante buena para leer en otoño y si queréis pasar un buen rato, yo de verdad lo recomiendo. También me leí Aiwajim de Marina Sáez. Este libro me lo compré en el Salón del Cómic de Valencia este año, además me lo firmó la autora. Y me lo compré porque me lo recomendó una amiga que se lo había comprado también en el Salón del Cómic. La historia va sobre la propia autora que se apuntó a hacer aquagym al gimnasio del barrio y allí conoce a toda una serie de señoras que están jubiladas pero que son amigas y se cuentan su vida. El cómic hace toda una reflexión sobre estas señoras mayores que en muchos casos pues ya son viudas, sus hijos ya son mayores, tienen nietos y cómo ven la vida, las experiencias que han pasado, cómo construyen esa amistad y luego la diferencia generacional que hay muchas veces. También me gustó mucho cómo se reflexiona sobre la muerte, porque al final pues es gente mayor que puede que se vaya al otro barrio fácilmente y cómo estas personas mayores reflexionan en torno a una de estas amigas que ha fallecido. Me pareció muy guay. El dibujo también me gustó mucho, parece que está como pintado con pinceladas. Y no diría que es súper agradable porque realmente hay momentos pues que te hacen reflexionar e incluso que pueden ser duros, pero para mí fue una lectura bastante positiva y me gustó. En digital me leí La pareja feliz de Naoise Dolan, que es una autora irlandesa. Esta autora la tenía pendiente de hace mucho tiempo. Días apasionados o algo así, bueno, lo pondré por aquí, que ese también lo tengo pendiente. Esta fue una lectura bastante rápida, se me hizo amena. La historia va sobre una chica que es pianista y su novio, que en un momento de expresión total de su amor se proponen matrimonio y deciden que es el momento de casarse. Y el libro está separado como en 3 partes: ella, él y los invitados de la boda. Y todo el libro es una constante de por qué me caso con esta persona, por qué debo casarme con esta persona, y si no me caso, y si esto y lo otro, y no estoy seguro, y esto está bien, esto no está bien, está actuando raro, ¿qué le pasa? Y yo realmente quiero esto. Es como una serie de y sí y dudas constantes en torno ya no al matrimonio, sino a su relación, y también hace como una reflexión interesante de qué es el matrimonio.
actualmente qué supone casarse. Y luego la parte de los invitados, que tenemos como varios personajes que opinan sobre ellos, sobre esto. Me pareció entre comillas divertido, se lee súper rápido, es bastante ameno y tiene algunas frases interesantes. Hubo una que me gustó mucho que dice: somos ratas de laboratorio, nos das algo que nos provoca ansiedad y llegamos a la conclusión de que seguro que merece la pena. No sé, tiene como un par de frases así que me parecieron muy reseñables, muy como reales y aptas con cómo nos relacionamos actualmente la generación millennial y, bueno, probablemente la Z. Estas lecturas le siguieron en mayo, porque ya entramos a mayo, un momento de lectura compulsiva sin cesar de las novelas ligeras de los diarios de la boticaria. Soy muy pesada, soy la más pesada del universo con los diarios de la boticaria, yo lo sé, pero bueno, estoy contando todo lo que me he leído a lo largo de estos meses. Me leí del tirón literalmente en mayo 6 volúmenes, mentira, me leí 9, del volumen 4 al 13, que era el último, que estaba publicado en mayo. Me los leí en inglés, fue una lectura muy obsesiva, lo reconozco, pero no podía parar de leer. Me abstrajo de la vida de una manera maravillosa, me vino súper bien en ese momento, de verdad lo necesitaba. No me voy a repetir mucho con los diarios de la boticaria, creo que más o menos todos sabéis de qué va. Y en este caso, los siguientes volúmenes, a partir del 10-11, la trama pega un giro que yo estaba leyendo y estaba chillando, estaba diciendo: ¿en qué momento me he pasado a Juego de Tronos? ¿Qué está pasando? No estoy entendiendo nada, todos estos personajes nuevos, ¿por qué están pasando estas cosas, estos dramas? Espectacular, de verdad. Yo solo puedo hacer que recomendarlo y no voy a decir nada más porque no quiero ser más pesada, pero de verdad, entre todas estas novelas ligeras, me leí algún que otro libro que me lo llevaba en el autobús, porque esto me lo leí todo en digital, entonces lo leía en casa, porque lo leo en la tablet, no tengo e-reader como tal. Entre estos libros en físico que sí que me leí, uno de ellos fue Los días perfectos, de Jacobo Vergareche. Me lo empecé en digital, lo pedí prestado en eBiblio, y cuando llevaba 3 o 4 páginas dije, lo necesito en físico. Así que me fui a mi librería de confianza, Arribada Llibres, gracias Héctor. Me lo compré y me lo fundí en una semana y media o así. El libro tiene como protagonista a Luis, que es un hombre casado que una vez al año se va a Austin, Texas, a un congreso de periodismo. El primer año que va, conoce a la que va a ser su amante. Y el libro está dividido en 2 partes, que son 2 cartas, una a su amante y otra a su mujer. En la primera carta habla mucho de los días perfectos, de esos días perfectos que construimos con una persona cuando sobre todo la acabamos de conocer, el principio del enamoramiento, ¿no? Como todos esos días, igual con algo súper nimio como ir a la playa a dar un paseo, se convierte en un día perfecto. Y en la segunda parte, en la carta que escribe a su mujer, habla de cómo esos días perfectos desaparecen cuando la relación es muy larga, qué es lo que pasa y qué es lo que mata la relación. La verdad es que tiene reflexiones muy interesantes. Quizás es un libro un poco intenso, pero a mí me gustó mucho. Igual es porque yo también soy una intensa, no lo negaremos, pero cumplió muy bien como lo que a mí me gusta de esas novelas que tratan las relaciones y sobre todo las relaciones románticas desde un punto de vista realista, que no es fantasioso, que tiene cosas bonitas pero también tiene cosas que no son tan bonitas, presenta los problemas que realmente existen en las relaciones y me pareció un libro muy interesante. El siguiente es Actos humanos, de Han Kang. Vuelvo a que si habéis visto mi vídeo del book tag de mitad de año, sabéis que este ha sido mi libro favorito en lo que va de año. De momento sigue siéndolo. Y es una obra que voy a atesorar junto a otras que para mí son muy importantes y que reflexionan sobre la violencia, los conflictos bélicos y todo desde diferentes puntos de vista, en el cual al lector se le hace llegar qué es lo que se sufre en estos contextos. Y en este caso Han Kang hace de verdad una obra maestra relatando desde diferentes personajes y diferentes puntos de vista y diferentes experiencias qué es lo que pasó en Gwangju en 1980, cuando un grupo de estudiantes se rebela contra la dictadura militar que se había instaurado en Corea del Sur. Y sinceramente yo solo puedo recomendar que lo leáis cuando tengáis un momento de tranquilidad y leerlo con fuerza.
Yo tardé bastante en acabármelo. Creo que fue un error porque al tardar tanto en leérmelo, luego me costó conectar algunos de los personajes que van apareciendo en los diferentes relatos. Y creo que si se lee más del tirón, puedes darte cuenta de las relaciones que existen entre unos y otros. El prólogo me pareció brutal. Creo que Han Kang hace un trabajo de recuperación de la memoria de estas personas muy grande y muy importante. Seguido me leí Silencio Administrativo de Sara Mesa. Es el primer libro que me leo de Sara Mesa. Forma parte de los cuadernos de anagrama, son súper cortitos. Creo que tenía alrededor de 80 páginas. La verdad es que después de Actos Humanos tampoco era la mejor lectura, pero creo que es un libro que deberíamos de leer todos, en el que Sara Mesa habla de qué es lo que pasa cuando acontece el silencio administrativo. Se nos presenta una situación ficticia en la cual la protagonista es una mujer que literalmente vive en la indigencia. Una mujer un día la ve por la calle y le pregunta qué necesita. Y a partir de aquí empieza toda una carrera o lucha, por así decirlo, contra la administración y cómo conseguir esas ayudas que muchas administraciones públicas dan golpecitos en el pecho diciendo como que vamos a dar estas ayudas, y es un libro de verdad muy interesante que yo recomiendo a todo el mundo que se lo lea para saber cómo funciona nuestra administración en el país. También me leí La conformista de Alba de Déu. Este libro me lo compré el año pasado en la Feria del Libro. En él se habla de las relaciones otra vez. Es mi tema estrella, es un tema sobre el que me gusta mucho leer. Y en este caso tenemos a Eva y Pere, un matrimonio. Todo el libro está contado desde el punto de vista de Eva, y en estas 100 y poco páginas Eva nos presenta su relación, pero todo el rato con el y sí. ¿Y si la vida que está viviendo es realmente la vida que quería? ¿Es la que hubiese querido? ¿Y si pudiese aspirar a más? ¿Y si no hubiese tenido hijos? ¿Y si no se hubiese quedado embarazada esa última vez? ¿Y si en vez de trabajar en una tienda de pollos estuviese trabajando en una oficina? ¿Y si en vez de que Pere fuese su marido se divorciase y su pareja fuese otra persona? ¿Sería más feliz? ¿Sería más infeliz? He de decir que este libro me gustó, pero el final me desinfló un montón, pero en realidad creo que es lo justo, porque ese final es lo que hace justicia a ese título, y entiendo que la autora también pretendía eso. Yo hubiese querido como otro final, pero realmente este libro va de conformarse. El final no podía ser de otra manera. Para acabar el mes me leí La novela del verano. Este ha sido mi primer libro de Emily Henry y he de decir que me gustó un montón, me lo pasé súper bien leyéndomelo. Apruebo un poco el hype con los libros de esta autora. Volviendo a Sangumandana, creo que Emily Henry también cumple como eso de, sí, escribo una novela romántica, pero tenemos una trama detrás. No es solo fulano y mengano hacen cositas. No, hay toda una trama detrás que construye la personalidad de los personajes y la historia romántica que surge entre ellos. Tenemos dos protagonistas, se conocen previamente pero en realidad no se llevan. El padre de la protagonista ha fallecido recientemente y en el funeral descubren que el padre tenía un amante. Entonces ella va a la casa que el padre le deja en herencia, que está en el pueblo donde tenía el amante, y claro, ella llega destrozada, con una depresión brutal, y resulta que su vecino es un ex compañero de la universidad con el que competía cuando ella estudiaba. Los dos son escritores y los dos tienen un bloqueo mental increíble y no pueden escribir la siguiente novela que tienen que entregar. Al final, como son competitivos, se van haciendo apuestillas y surge entre ellos una especie de relación bastante bonita y me gustó mucho, la verdad. Entramos ya en junio. Y junio lo empecé con otro libro de Emily Henry porque como me gustó tanto el anterior, pues dije, me voy a leer otro. Elegí Book Lovers. Comparándolos entre los dos me gustó más el de la novela del verano, pero sí que me gustó mucho del de Book Lovers el final, porque, bueno, siempre hay un momento en el cual los personajes principales, la pareja, no puede estar junta, por lo que sea, por cualquier drama, da igual, no importa, no pueden estar juntos. Y me gustó mucho como la resolución de Book Lovers y cómo al final acuerdan estar juntos. Me pareció como súper adulto, maduro, de verdad tenemos 35 años. Tenemos a dos personas que trabajan en el mundo editorial. La hermana de la protagonista le propone irse de vacaciones a un pueblito y ella acepta porque tiene una relación muy protectora con su hermana por ciertos motivos.
y ahí es donde coincide con el editor, que es el protagonista masculino, que en realidad forma parte de la competencia. Fue bastante divertido también, con los dramas que ella comentaba, pero en conjunto me gustó bastante. Creo que Emily Henry es una autora que voy a seguir leyendo porque lo disfruto en realidad, y está guay porque este año he descubierto a 2 autoras de novela romántica que publican actualmente que realmente sí me dan ganas de repetir y de volver a leerme los libros que publiquen, no como me estaba pasando este último año. Seguido me leí Un grito de amor desde el centro del mundo de Kyoichi Katayama. Hablan de este libro como una gran historia de amor. Me resultaron muy curiosas como las reseñas que vi, porque había mucha gente que decía que no le había gustado nada o que le había decepcionado, como eso que le presentaban que en realidad no correspondía con la realidad, que se pensaban que iban a leer como una gran historia de amor, y realmente la historia va sobre el duelo de perder a un ser querido. Los protagonistas son un chico y una chica adolescentes, son amigos y luego se hacen novios, es todo muy a la japonesa, y en cierto momento a la protagonista le detectan leucemia. El libro va hacia adelante y hacia detrás constantemente, de lo que va es de cómo él pasa el duelo, de qué es lo que pasa con ella, cómo llegan a tener una relación y cuando está enferma, cómo se siente, qué es lo que va pasando. Es un libro bastante triste, la verdad. Ni me gustó mucho ni me desagradó. Creo que no era el momento ideal para mí para leerme este libro, y más después de venir como de 2 libros pues que me había divertido bastante. Este me dio mucha bajona, pero si os gusta la literatura japonesa puede ser un libro interesante de leer, o si estáis pasando por algún tipo de duelo y necesitáis leer sobre algo que se ha sentido o se puede haber sentido de una manera parecida, pues este podría ser el libro. Después me leí Vivir peor que nuestros padres de Azahara Palomeque. Este libro un poco sin más, forma parte también de Cuadernos de Anagrama, como el libro de Sara Mesa que comentaba anteriormente. Es un ensayo sobre la generación millennial y la crisis climática. Me gustaron algunas partes porque me sentí identificada con lo que cuenta la autora de cómo se siente un millennial con respecto al trabajo, la precariedad, etc. Sí que es verdad pues que no aportaba nada nuevo, pero el tema de la crisis climática no entendía muy bien cómo la encajaba en el ensayo, porque me estaba hablando de la precariedad y de repente parecía que metía lo de la crisis climática con calzador. No sé, no me parecía que estuviese como muy bien ligado. Un poco como, bueno, no era muy largo al menos. A la misma vez me estaba leyendo Soy fan de Sina Patel, y este libro no me lo volvería a leer. De hecho, he vendido el libro. Creo que el concepto estaba guay y me parecía interesante porque al final va sobre una mujer negra que vive en Londres y es amante de un señor que está casado, y habla sobre lo obsesivo de las redes sociales, cómo muchas veces sucumbimos a relaciones obsesivas porque tenemos al alcance de nuestra mano poder cotillear, poder saber sobre los demás sin que ellos lo sepan, y luego haciéndose mala sangre con las otras amantes o la mujer de el señoro con el que estaba saliendo. Es un libro que me recuerda bastante a Pura Pasión de Annie Ernaux, es como muy intenso en ese sentido y cómo ella se siente con respecto a él, pero así como el de Annie Ernaux me gustó mucho porque es un libro breve, el de Soy fan tenía 200 y pico páginas, y 200 y pico páginas de un amor totalmente obsesivo que llega a un punto que ya es denigrante, pues se me hizo realmente muy pesado, pesadísimo. Este libro es un poco particular, se llama Men to Avoid in Art and Life. Me lo dejó una amiga y es como un libro ilustrado en el cual tienes memes. No sé si habéis visto los memes estos como de cuadros antiguos y eso que se quejan de cosas. Pues en este caso eran cuadros sobre todo de época medieval o así más o menos. Recogen como muchas críticas clásicas a los hombres, o digamos a ese, más que a los hombres es como al mansplaining, y no sé, fue bastante gracioso, me lo leí enseguida. Empezamos con Julio. Me leí El accidente de Blanca Lacasa. Es un libro que ha publicado Libros del Asteroide en un nuevo formato que llaman Nouvelle. Es bastante cortito, tiene 80 páginas y, como siempre, volvemos a lecturas sobre relaciones. En este caso, la autora nos habla de ese primer enamoramiento. ¿Qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos cuando conectamos con
una persona. ¿Y qué es lo que pasa sobre todo cuando tenemos pareja? Porque en este caso la autora nos presenta a dos personas que tienen pareja. Él de hecho es aparentemente gay, pero empieza a sentir atracción por la protagonista. ¿Cómo lidiar con estos sentimientos que surgen cuando tenemos una pareja bastante consolidada y si lo que realmente estamos haciendo pues es ser infiel o no? Me gustó mucho lo que planteó Blanca porque fui a la presentación del libro y ella hablaba de que no había querido seguir la historia porque al final estamos hablando de qué es lo que pasa al principio del enamoramiento y no qué es lo que pasa después. También me leí Knife Edge de Mallory Blackman. Este es el segundo libro de la saga Noughts and Crosses. En castellano creo que era... Pares Sinones. También hay una serie que no la he visto, es que no la encuentro en ningún sitio y me gustaría verla. En esta saga estamos dentro de una ucronía, es decir, una situación en la cual la realidad se ha invertido y concretamente lo que sucede es que no existe la supremacía blanca, sino que lo que existe es la supremacía negra. Y tenemos como protagonistas a la hija del primer ministro de Reino Unido y luego el hijo de la señora que les limpiaba la casa. Entre ellos se establece una especie de relación romántica. Entre todo esto pues hay mucho conflicto porque surge un grupo terrorista, violencia constante. No quiero contar mucho concretamente de qué va este segundo tomo porque sería hacer muchos spoilers. Es una saga que no entiendo cómo no ha tenido más reconocimiento porque a mí me da como esas vibes de los Juegos del Hambre, salvando algunas distancias, pero creo que es como bastante crudo y en este caso este segundo tomo, por ejemplo, a mí me resultó bastante asfixiante las situaciones que viven dos de los personajes. Es una saga que pretendo seguir, tengo el tercero en físico, aunque el resto creo que me lo leeré en digital. Están traducidos al castellano el primero y el segundo, por si os interesa, pero no sé si va a ser una saga que se va a continuar traduciendo. No tiene pinta, porque las traducciones son de hace bastante tiempo. Ay, espero que no se me haga muy largo este vídeo. Para acabar julio me leí 2 tomos de la novela ligera de 86. El anime me encanta, lo he visto como un montón de veces, pero las novelas ligeras se me han hecho un poco pesadas porque la historia está centrada en un conflicto bélico. Yo os recomiendo mucho el anime porque además la banda sonora es de Hiroyuki Sawano, es el mismo compositor de Shingeki no Kyojin y a mí me encanta. Tenemos como 2 bandos, al menos como en las primeras novelas. Unas son... No recuerdo ahora cómo se llamaban. Bueno, son todos con el cabello gris y los ojos grises o claritos, y luego están los 86, que están como fuera del muro que rodea, digamos, los distritos y que son los que se encargan de luchar contra unas máquinas que lo que hacen es atacar constantemente a la población. Estos 86 son morenos, pelirrojos, de muchos colores los pelos. Y básicamente lo que están haciendo pues es masacrar a estas personas que no cumplen como físicamente lo que se exige. Y la verdad es que hay una trama bastante interesante porque el tema de los bichitos estos con los que pelean, que son máquinas, llega un momento que son inteligentes. Y la cosa es que una de las chicas que está dentro de la ciudad, que forma parte del ejército, se niega como a no considerar a los 86 como no personas, porque hablan de ellos como si realmente no fuesen personas. ¿Cómo se puede llegar a considerar un grupo de personas como si no fuesen personas? Las novelas ligeras no las recomendaría porque a mí se me han hecho bastante bola, pero el anime sí. Solo tiene una temporada, desgraciadamente. Sigo con... No me ha gustado nada este libro. Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Me lo dejó una amiga como lectura del verano. Me ha parecido horrendo. Creo que me lo he leído como por orgullo. Por decir, me lo tengo que leer. No entiendo por qué a la gente le gusta. De verdad, la historia de Evelyn, que es una actriz de renombre de la época dorada de Hollywood, me pareció interesante, pero en los momentos de reivindicación, sobre todo en temas de LGTBI, me parecía que utilizaba unas frases más cliché. No sé si es la traducción, pero no me gusta nada cómo está escrito. La otra protagonista, que es una periodista, sinceramente me parecía un grano en el culo. Cada vez que cambiaba el relato al presente, en el cual ella interactuaba con Evelyn, me cortaba el rollo completamente. Al final era previsible. El principio no me gustó nada porque me parecía un acto de marketing constante, de como si la propia autora estuviese haciendo un call to action, una llamada a la acción de quédate a leer este libro porque
vas a descubrir lo que hay detrás, porque me resultó horrendo. Yo estoy leyendo un libro para divertirme, no para sentir que estoy en Instagram o en TikTok y me están metiendo todo el rato, compra esto, mira esto. Me lo leeré si yo quiero. No me ha gustado nada, de hecho le di una estrella. Terrible. Solo me quedan 3 libros. Empezamos agosto, me leí La invitada de Emma Cline. Este libro me duró todo el mes. Mi ritmo de lectura bajó de una forma súper drástica. No porque no me gustase el libro en sí me gustó, me pareció curioso. Es un libro con muchos personajes grises, eso es algo que me suele gustar bastante. Tenemos como protagonista a Alex, que es una chica en torno a los 20, que vive de estar con hombres más mayores, o hombres en general. La historia va de cómo se va a la casa de verano de Simon, que es el hombre con el que tiene una relación en ese momento, y qué es lo que pasa en ese verano, las fiestas a las de gente rica a las que va con Simon, toda esa reflexión alrededor de las vacaciones de los ricos, qué es lo que hacen los ricos, qué es sobre lo que la gente con poder adquisitivo no piensa porque realmente tiene muchas cosas al alcance de su mano y que a ella le parecen como ¿cómo es posible que no se llegue a eso? Es un libro en el cual tenemos una protagonista que yo encasillaría como entre esos libros de mujeres hartas o mujeres desquiciadas. El final me gustó porque el final es un final abierto, eres tú el que decide qué crees que es lo que le pasa a Alex o qué es lo que le ha pasado. No es una lectura muy de relax, pero creo que ese misterio y ese constante de no sabes por dónde va a tirar la protagonista crea una especie de misterio. Está bastante guay. De aquí pasamos a septiembre. Me leí Bestias de una pequeña tierra, de Yuhea Kim, una historia épica de amor, guerra y redención. El relato de un amor imposible en la Corea de principios del siglo XX. Este es un tipo de libro que me suele gustar mucho porque tiene varios personajes que están relacionados entre sí, todo surge a lo largo de varias décadas. Durante la lectura puedes descubrir partes de la historia del país en concreto en el que está basado el libro, en este caso es Corea. También aprender un poco como la invasión japonesa, cómo afecta este suceso a la población coreana, cuáles son los cambios que se suceden, cómo vivían en ese momento y también la importancia del tigre, que yo no tenía ni idea. Resulta que en la península de Corea era el hábitat de una especie de tigre, está ya extinto, y es como el simbolismo que tiene a lo largo de esta historia. Tenemos varios protagonistas relacionados entre sí. En esta historia tenemos pobreza, amor, política. Es muy interesante ver cómo surge todo el movimiento independiente contra el imperio japonés. Descubrir a través de la historia cómo la ciudad va cambiando con este libro, cómo las costumbres, la forma de vestir, las profesiones. Es muy interesante, la verdad. No me ha gustado tanto como otros que me he leído de este tipo, pero ha sido una lectura que apruebo y que recomiendo. Y por último, acabé septiembre leyendo Seda de Alessandro Barico. Es un libro muy cortito y de hecho creo que es el más famoso del autor. Se lee muy rápido porque los capítulos son muy cortos. Al principio se me hizo un poquito bola. El final me gustó, pero globalmente creo que lo que más me ha gustado es cómo el autor es capaz de crear toda una historia a lo largo de un par de décadas en tan pocas páginas. Me pareció sublime. La historia va sobre un señor francés que se va a Japón con la idea de comercializar la seda en Francia. Me gustó mucho cómo relataba el autor el de pasa de Francia a Austria, ¿no? Y como los Urales a Rusia, de Rusia a tal sitio y de ahí a Japón. ¿Qué países va visitando? Porque claro, esto está basado en finales del siglo XIX y no había aviones. Entonces el señor se tenía que ir en otros tipos de transporte para llegar a Japón. También me ha gustado cómo habla de la cultura japonesa desde el punto de vista de un extranjero y lo hermético que ha sido siempre Japón. Me ha recordado un poco como a Shogun, no sé si la habéis visto, que yo no la he acabado, pero esa forma de trasladar cómo la persona occidental ve Japón me ha parecido muy similar a la de la serie. Pues ya estaría. Espero que este vídeo, creo que ha sido larguísimo porque se me ha parado varias veces la grabación de la cámara. Si habéis llegado hasta aquí, yo de verdad os doy las gracias, os mando un beso enorme por haber escuchado todo este vídeo. Contadme si os ha interesado alguna de estas lecturas, si teníais alguno de estos libros en pendiente o si alguno de ellos ya os lo habéis leído y si os ha gustado o no. Vuestros comentarios siempre son bienvenidos y me hacen mucha ilusión. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!